una de las verdades históricas que se han procurado distorsionar más celosamente es que fueron los aliados los inventores y casi exclusivos promotores de los bombardeos aéreos contra las poblaciones civiles. Se ha hablado mucho de los ataques aéreos de la Luftwaffe contra Londres y Coventry. Especialmente, los bombardeos a Coventry fueron muy intensos, pero iban dirigidos contra las industrias de la ciudad, y no contra la catedral de Saint-Michel, como pretendió la propaganda inglesa. Saint-Michel fue alcanzada por varias bombas, es cierto, pero no es menos cierto que cuando fue alcanzada fue en un bombardeo nocturno y que, en Coventry, las fábricas estaban instaladas en la propia ciudad, y no en las afueras. Coventry fue bombardeada porque poseía fábricas de motores de aviación, de locomotoras, de equipos de telecomunicación, de toda clase de utillaje eléctrico y de material bélico. En cuanto a Londres, aparte de sus industrias y sus cuarteles, posee un inmenso puerto, así como astilleros. Eran, pues, Londres y Coventry, así como Birmingham, Manchester, Bristol, Leeds y otras ciudades que fueron igualmente bombardeadas, objetivos militares sin ningún género de dudas. Pero creemos que será mejor abordar el tema desde el principio. Desde mucho antes de que estallara la guerra. El 18 de febrero de 1932, es decir, un año antes de que Hitler llegara al poder, Alemania presentó, ante la Conferencia de Desarme, reunida en Ginebra, una proposición tendente a la supresión de la aviación de combate. El delegado inglés prometió estudiar el asunto. Mientras estudiaba, Lord Baldwin, primer ministro, declaró, el 10 de noviembre de 1932, en la Cámara de los Comunes, he dicho que toda ciudad al alcance de un aeródromo puede ser bombardeada. La única defensa es el ataque, es decir, hay que matar más mujeres y niños que los que nos mate el enemigo a nosotros, si uno quiere protegerse a sí mismo. Por fin, el 16 de marzo de 1933, presentaba Inglaterra un proyecto ante la Conferencia del Desarme, el Plan MacDonald, cuyo artículo 34 decía, las altas partes contratantes aceptan la total abolición de los bombardeos desde el aire, excepto para necesidades policíacas en determinadas regiones lejanas. El paréntesis, como se observará, es sibilino. La delegación alemana, y no olvidemos que Hitler estaba ya en el poder, propuso la siguiente modificación a la propuesta inglesa: las palabras entre paréntesis desde excepto hasta lejanas deben ser tachadas y añadirse las palabras siguientes. Y la prohibición de toda preparación de tal lanzamiento. El representante español, el conocido liberal Salvador de Madariaga, dijo que el proyecto británico, en cuanto a la lucha aérea, es altamente insuficiente. Anthony Eden, el representante británico, defendió la posición inglesa diciendo, textualmente, no hace falta ser un Julio Verne para describir una terrible guerra en la que el punto menos expuesto será, acaso, la trinchera de primera línea y el más expuesto las viviendas de la población civil. Durante 2 años el gobierno alemán hizo notables esfuerzos para llegar a un acuerdo con los demás estados para excluir el arma aérea como medio ofensivo contra las ciudades abiertas y la población civil. Hitler, en la sesión del Reichstag del 21 de mayo de 1935, propuso, incluso, la abolición del arma aérea. La propuesta fue presentada en la Conferencia del Desarme y rechazada por los representantes inglés y francés. Una nueva proposición se hizo, por el gobierno alemán directamente al gobierno inglés, el 31 de marzo de 1936, tendente a la humanización de la guerra. El artículo 13, concretamente, decía, 1. Prohibición del lanzamiento de bombas de gas, tóxicas e incendiarias. 2. Prohibición del lanzamiento de bombas de toda clase sobre poblaciones abiertas que se hallaren fuera del alcance de la artillería pesada de los frentes combatientes. 3. Prohibición de hacer fuego contra ciudades, con cañones de largo alcance, fuera de una zona de combate de 20 kilómetros. 4. Prohibición y abolición de la artillería ultrapesada. El gobierno alemán, además, se declaraba dispuesto a adherirse a cualquier reglamentación de esta índole, siempre que obtuviera validez internacional. El gobierno inglés no contestó directamente a este memorándum alemán, pero el 14 de febrero de 1938, el primer ministro Chamberlain declaró ante la Cámara de los Comunes que el gobierno de Su Majestad no estaba dispuesto a limitar la actividad de sus fuerzas aéreas. La delegación de Holanda en París insistió cerca del gobierno francés para que éste, por su parte, y mediante presiones sobre el gobierno inglés, aceptara la totalidad o una parte del memorándum alemán del 31 de marzo de 1936, pero la sugerencia holandesa no fue tenida en consideración. El mismo día que estalla la guerra con Polonia, Hitler dice en su discurso ante el Reichstag: no quiero hacer la guerra contra mujeres y niños. He ordenado a nuestro ejército del aire que limite sus ataques a los objetivos militares. Y a la embajada de Polonia en Berlín, en el momento de entregar los pasaportes a los miembros del cuerpo consular polaco que van a regresar a su país, provistos de la inmunidad diplomática, se les entrega una nota en la que se afirma: las fuerzas de combate aéreas han recibido orden de limitarse en sus operaciones en Polonia a objetivos militares. El mantenimiento de esta orden presupone naturalmente el que las fuerzas aéreas polacas se atengan a la misma regla. Si esto no fuera así, los alemanes emplearíamos inmediatamente la más enérgica represalia.
El 6 de septiembre, el subsecretario de Estado británico, Butler, afirma en la Cámara de los Comunes: parece demostrarse que los alemanes, en sus ataques aéreos, alcanzan por lo general objetivos militares y no dirigen sus ataques impremeditadamente contra la población civil. Esto es confirmado por el general Armengaud, agregado militar francés en Polonia, quien, en un informe enviado a su gobierno, dice: la Luftwaffe no ha atacado a la población civil. Debo subrayar que las fuerzas aéreas alemanas han obrado con arreglo a las leyes de la guerra, han atacado solo objetivos militares, y si a menudo ha habido muertos y heridos entre la población civil, ello ha sido debido a que se encontraban a proximidad de estos objetivos militares. Es importante que esto se sepa en Francia e Inglaterra para evitar que se emprendan represalias allí donde no hay motivo para represalia, y para no desencadenar una guerra aérea total por nuestra parte. El 6 de octubre de 1939, pronuncia Hitler un discurso en el Reichstag. En el curso del mismo, aboga por que la guerra se conduzca de la manera más humanitaria posible. Entre otras cosas, dice a este respecto: así como la Convención de Ginebra consiguió, al menos en lo que a los estados civilizados se refiere, prohibir dar muerte a los heridos, maltratar a los prisioneros y hacer la guerra contra no participantes en la contienda, y así como se logró que esta prohibición fuera generalmente respetada en el curso del tiempo, así debe ser posible reglamentar la intervención del arma aérea, el empleo de gases, de los submarinos, etc., así como también el concepto de contrabando, de forma que la guerra pierda el terrible carácter de una lucha contra mujeres y niños, y, en general, contra personas ajenas a la misma. La continuación de determinados procedimientos conduce por sí sola a la supresión de armas que entonces resultarían superfluas. Pero estas palabras no fueron tenidas en cuenta.